Bueno, pues vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias porque tú nos permites, Señor, el día de hoy podernos unir en este estudio, Señor. Te damos tantas gracias porque tú eres bueno con nosotras, Señor. Y te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada una de las mujeres que hoy han dispuesto conectarse a este estudio para que sigas edificando nuestra vida, Señor, y podamos seguir creciendo en ti y en tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor, toma el control de este estudio y sé tú hablando a través de mi boca, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pues el día de hoy nuestro estudio titulado De oruga a mariposa, solo con Cristo. Y para comenzar nuestro estudio me gustaría que pensáramos en una mariposa, exactamente. Yo creo que todas nosotras en algún momento hemos podido ver a este insecto que pues realmente es muy hermoso, que es ligero, que es frágil. Y hoy tomé un poquito esta analogía de las mariposas, que realmente se me hace una creación de Dios hermosa, entre sus alas, los colores, el cómo de verdad cuando ves una mariposa, pues te alegra, ¿no? O sea, el ver a este pequeño ser que Dios creó. Pero pensando un poquito más allá en esta situación, cuando nosotros vemos a esta belleza en su vuelo, antes de llegar a ser esa hermosa mariposa que nosotros vemos, tuvo que sufrir un proceso y este proceso muchas veces es largo y complicado. Este proceso comienza desde el nacimiento hasta alcanzar una completa madurez y convertirse en una mariposa. Y pues bueno, seguramente ustedes han escuchado este concepto de la metamorfosis. Y la palabra metamorfosis proviene del griego meta, que significa cambio, y morfe, que significa forma. Entonces es un cambio de forma. Y bíblicamente hay muchos pasajes que nos hablan justamente de este concepto de la transformación. Esta palabra se emplea para hablar de un cambio de una cosa o persona que se convierte en algo totalmente distinto. La damos a la parte espiritual, es justo lo que Dios comienza a hacer en nosotras cuando recibimos a Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a desarrollar este tema de cómo Dios quiere que nosotras nos transformemos, ¿no? Y decíamos, de ser unas oruguitas a ser unas mariposas, eso solamente lo podemos lograr con Cristo en nuestra vida, porque segura estoy que en muchas de nosotras, pues en las diferentes etapas que hemos vivido como mujeres, algunas de ustedes pues ya con más experiencia, ya siendo abuelitas, ya siendo mamás de hijas jóvenes, pues seguramente en su vida de mujer han tenido muchas etapas. Y justamente como a partir de que conocimos a Cristo o a partir de que Cristo está en nuestra vida, el cambio en nuestra vida empezó a ser radical, ¿no? Empezó realmente a manifestarse en nosotras. Y para esto, pues quiero que me acompañen a nuestro versículo clave del día de hoy, donde va a partir nuestro estudio, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice así: de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo es realmente una promesa hermosa que nosotras debemos de tomar para nuestra vida. Dice que de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todas van a empezar a ser hechas nuevas. Quiere decir que como esa hermosa mariposa nos vamos a transformar de una manera total, que en los años que llevamos caminando con Cristo realmente lleguemos a ser esas mujeres que Dios quiere que seamos, ¿no? Tan distintas a como éramos cuando no conocíamos de Cristo. Hay otro pasaje a Corintios, si me acompañan ahí mismo en la segunda carta de Corintios, regresamos unas hojitas en segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. En segunda de Corintios 3, 18 dice así:
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, eso es justo lo que hoy está pasando en nuestra vida. Nosotros estamos siendo transformadas por el poder del Espíritu de Dios en nosotras, ¿no? Y entonces, pues habla de esa metamorfosis. No sé, seguramente ustedes han visto algún programa de transformaciones de mujeres cuando pasan el antes y el después, ¿no? Y a veces dices, wow, ¿no? ¿A poco esa mujer tan bella estaba en esa otra mujer que nos presentaron antes, ¿no? Pero obviamente hoy estamos hablando de la parte interna, de la parte que a Dios le agrada que nosotros trabajemos, ¿no? Independientemente de nuestra presencia física, de cómo nos veamos físicamente, hoy Dios está haciendo un cambio interno y está cambiando ese carácter, esas formas de pensar, esa forma de vivir, y está haciendo una obra preciosa en nosotras. Regresando un poquito a la parte más científica de esta cuestión de la metamorfosis, que en la Biblia pues lo estamos trasladando como la transformación que Dios hace en nosotras. Dice que existen dos tipos de metamorfosis o dos tipos de transformaciones. Una que es simple, en donde en este caso el animalito que va cambiando muda hasta llegar a ser un adulto, pero no sufre ningún periodo de inactividad, sino que simplemente esa metamorfosis se va dando poco a poco, hasta que llega a la madurez. Pero hay otro tipo de metamorfosis que es una metamorfosis completa. Y esa es justamente la que sufren las mariposas. Cuando la larva de la mariposa obviamente empieza, se convierte en una criatura totalmente diferente a la que ya es en adulto, pasando incluso por periodos en los que hay total inmovilidad en su vida, ¿no? Y esta clase de metamorfosis, pues es la que hoy vamos a estudiar a la luz de la Biblia, haciendo un comparativo con nosotras como mujeres. Llegar a ser una mariposa, en este caso, bueno, ahorita estamos viendo mariposa como una mujer virtuosa, una mujer que agrada a los ojos de Dios, puede parecer sencillo, pero este proceso a veces es doloroso, hay pruebas, hay, como en el caso de las mariposas, a veces necesidad de romper capullos, ¿no? De romper cosas que nos atan, que no nos dejan ser libres, ¿no? En este caso a la mariposa, para que ella pueda emprender el vuelo, pues antes tiene que romper ese capullo que la está envolviendo, que la está limitando para poder ser libre, ¿no? Y poder sacar sus alas y entonces poder esfuerzo que viene de su voluntad, ¿no? Porque en ese momento, cuando la mariposita está en el capullo, pues digamos que ella tiene que luchar con voluntad para poder salir de ahí, ¿no? Pero hoy nosotros sabemos que esa voluntad dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Entonces, esa voluntad de nosotros, esa motivación que nosotros vamos a tener para seguir luchando, para seguir tomando esas pruebas que tenemos en el día a día, pues viene de Dios, ¿no? Y pues pienso que como mujeres cristianas tenemos mucho en común con las mariposas. Y hoy quiero platicarles un poquito esta metáfora en las 4 etapas que una mariposa pasa para justamente llegar a ser mariposa. Y la primera etapa, pues es cuando es un huevito apenas, ¿no? Cuando está ese huevito, una vez que hubo la reproducción y se pusieron los huevitos, para que ese huevito eclosione o nazca la larvita, no hay un tiempo fijo, ¿no? No hay así como, por ejemplo, nosotras las mujeres, 9 meses y nace el bebé, ¿no? En el caso de las mariposas no hay un tiempo fijo, sino que depende de los factores externos, como pueden ser el clima, la temperatura de la zona en donde vive, qué tanta capacidad tenga para moverse la larvita y poder salir del huevo, ¿no? Entonces, tras un tiempo, esa larvita sale de ese huevo y pues obviamente al nacer ya tiene un alimento, porque ahí está justamente en la hojita donde fue puesto el huevo, ese es el primer alimento que ella puede empezar
a tomar, ¿no? Y esto es muy similar a nosotras cuando tuvimos nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Muchas veces, pues hubo a quienes nos hablaron una y otra vez y nosotros como que no queríamos salir del huevito, ¿no? Estábamos así como que, sí será, sí me decidiré, no me decidiré. Y entonces muchas veces ese tiempo que nos tardamos en recibir a Cristo en nuestro corazón, pues es variable, ¿no? A lo mejor unas fueron muy rápido y rápido tomaron la decisión y dijeron, sí, quiero seguir a Cristo y se entregaron y empezaron, ¿no? Otras a lo mejor tuvimos que detenernos más tiempo en ese proceso y dependió de muchos factores, ¿no? A veces en el momento que estábamos viviendo, las circunstancias que estábamos viviendo, los momentos por los que estábamos pasando, ¿no? Hasta que finalmente decidimos nacer, ¿no? Decidimos aceptar a Cristo y decirle, sí, Señor, quiero que vivas en mi corazón, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento comienza un crecimiento, ¿no? Y ese crecimiento pues también depende mucho de cuánto nosotras como mujeres estrechemos nuestra relación con Cristo. Si nosotras como mujeres, esa larvita al salir, vamos a representarlo así, está la hojita, ahí ya está puesto, pero ella tiene que, pues obviamente comer esa hojita y al irla comiendo, pues obviamente va creciendo, ¿no? Se va haciendo más chonchita. Entonces, igual nosotras, en la medida en que nosotras nos alimentemos más y más, porque ahí ya está la Biblia, Dios ya nos la dejó y nos dijo, aquí está tu alimento, aquí está para que te alimentes, aquí están los estudios, aquí están las predicaciones, aquí está esto, aliméntate, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros estrechemos cada vez más nuestra relación con Cristo, pues va a ser nuestro crecimiento. Y ahí quiero que me acompañen a leer algunos versículos. El primero de ellos se encuentra en Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Voy a dar unos segunditos para que lo busquen. Recuerden que Hebreos es de los últimos libros del Nuevo Testamento. Está antes de Santiago y después de Filemón. Entonces, en Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, dice que si nosotras queremos crecer, que si nosotras queremos estrechar nuestra relación con Cristo, pues debemos de dejar muchas veces ya esa lechita espiritual, ¿no? Tenemos que aprender a comer alimento más sólido en la Biblia, ¿no? Es decir, que nos tenemos que esforzar cada vez por buscar un alimento que satisfaga las necesidades que hoy tenemos, ¿no? A lo mejor al principio o en nuestros primeros momentos del cristianismo, pues nos conformábamos solo con escuchar la predicación del domingo, ¿no? Pero hoy, pues tenemos que empezar a buscar más alimento. Ya la predicación es muy importante porque finalmente Dios está hablando al corazón del pastor para sus ovejas. Entonces, la predicación es importante y estarla durante toda la semana rumiando, como dice el pastor, ¿no? A ver qué habló Dios el domingo, qué versículos me dio, volverlos a releer entre semana. Pero ahí estás buscando, obviamente, el seguirte alimentando de la palabra de Cristo, ¿no? Los estudios de entre semana. Gracias a Dios, hoy en la iglesia tenemos estudios durante toda la semana que podemos aprovechar para estar alimentando nuestro espíritu, ¿no? Y dice que vamos hacia adelante a la perfección. Entonces, recuerden que en la Biblia la palabra perfección se refiere a madurez, ¿no? No a que vamos a ser estrictamente así perfectas, que no va a haber error en nosotros, porque eso solamente va a pasar hasta que Cristo venga por su iglesia o nos mande llamar a su presencia, pero sí vamos en un camino hacia una, justamente es lo que el apóstol Pedro menciona en la primera carta, un poquito adelante, unas hojas adelante de Hebreos, está la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 2, que dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, un primer momento es desear, ¿no? Desead ese alimento, desead ser alimentadas con leche espiritual. En este caso, bueno, la leche espiritual representa
el Evangelio, las buenas nuevas, la obra de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotras, y nos estamos alimentando de esa parte para hacer acrecentar nuestra fe. Y dice que por ella vamos a crecer para salvación. Entonces ese es como un primer momentito, ¿no? Como bebés recién nacidos, pues tenemos que estar alimentándonos. Pero también ahí mismo en la carta, en las cartas de Pedro, pero ahora en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente. Fíjense cómo es una cadenita, ¿no? Para lograr esta madurez. Aquí este capítulo nos está hablando de que nosotros debemos participar de la naturaleza divina que ahora Dios nos ha dado. Y a partir del versículo 5 dice, vosotras también poniendo toda diligencia, cuando dice diligencia habla de todo cuidado, ¿no? De hacerlo pues con conciencia, bien pensado. Dice, por esto mismo añadid a vuestra fe. Entonces, primer punto, pues ya tenemos fe en Cristo. Por eso estamos hoy creyendo en Él, ¿no? Dice que añadas a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento. Cuando habla de virtud, habla de una bondad moral, ¿no? De ser una buena persona. Y luego dice que a esa virtud, a ese ser buena persona, le tienes que añadir conocimiento. Y a ese conocimiento que tú ya estás obteniendo de la Biblia, otra virtud que es el dominio propio, ¿no? Es decir, siempre pensar antes de actuar, ¿no? Pensar bien lo que vas a decir, lo que vas a actuar, qué decisiones vas a tomar, etcétera, ¿no? Y a ese dominio propio le tenemos que agregar la paciencia, ¿no? Que la paciencia es soportar, aguantar, resistir. Muchas veces, pues en nuestra vida cristiana van a venir pruebas, pero tenemos que agregarle ahora sí que ese ingrediente, ¿no? La paciencia, que podamos soportar. Y a la paciencia le vamos a agregar la piedad. Y la piedad se refiere a ser agradable a Dios. Y a la piedad le vamos a agregar el afecto fraternal, es decir, el amor por nuestro prójimo. Y finalmente viene el amor, ¿no? Ese amor que nosotros le vamos a manifestar a nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí vemos un caminito, ¿no? Que Dios nos va mostrando en ese proceso. Y es así como esa larvita que se va alimentando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces, pues ya obviamente va a alcanzar esa madurez espiritual que necesita, ¿no? Y la transformación progresiva de esa oruguita a mariposa nos va a conducir a una conversión genuina, llevadas por el camino de una victoria verdadera. Como lo decía Pablo, ¿no? En Gálatas 2:20, si me acompañan un poquito atrás de donde estábamos en Pedro, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en el momento que nosotros seguimos creciendo y madurando y conociendo más de Dios, pues podemos decir esto, ¿no? Que ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que yo hago, todo lo que me rodea, todas mis actividades que hago en el día a día, las relaciones que entablo con mis hijos, con mis colaboradores, con mis nietos, con mis sobrinos, todo aquello está obviamente basado en la fe que yo tengo en Cristo, ¿no? Esa es una primera etapa. Después de que pues ya hay ese crecimiento, viene la segunda etapa, que es la etapa de la larva, ¿no? Ya fue el huevito, nació y empezó un poquito de crecimiento. Pero después ese crecimiento hace que venga una segunda etapa de evolución. En este caso, de ser una larva muy pequeñita y de guardar ningún parecido con la mariposa, al empezar a crecer, pues esta se vuelve una oruguita, ¿no? Y sigue comiendo y comiendo y comiendo y comiendo
Y gracias a eso puede empezar a arrastrarse, empezar a avanzar, empezar a buscar alimento en otros lugares, ¿no? Y esto finalmente nos demuestra que a veces, pues, nosotros venimos de un estilo de vida a veces como la oruguita, ¿no? Que andamos, pues, arrastrándonos por el mundo ahí con todos nuestros problemas familiares, financieros, de salud. A veces como esa oruguita nos sentimos inseguras, tenemos miedos de lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser mi futuro? No sé qué voy a hacer, a lo mejor estoy buscando una oportunidad de trabajo, a lo mejor estoy en alguna situación de salud complicada, o a lo mejor hay alguna amargura en mi corazón, ¿no? Por todo lo vivido en el pasado, por esas experiencias que nos fueron marcando, hay angustias, hay quejas, ¿no? O sea, seguramente la oruguita, pues, está en esa etapa, ¿no? En la que a lo mejor le falta fe, en la que no tiene esperanza, pero justamente cuando tenemos esas crisis o esos periodos en los que nos sentimos de esta manera, esos son momentos de hambre y sed, ¿no? Que nosotros debemos reconocer que si alguna de estas emociones, alguna de estos sentires está en nosotras, pues es porque hay necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Hay necesidad de acercarnos más a Dios para que entonces siga esa transformación y no nos quedemos en oruguita, ¿no? No nos quedemos ahí atrapadas en la queja, en la angustia, en el miedo, en la frustración. Y ante situaciones difíciles que a veces pues pasan en nuestra vida, pensamos que pues ya no hay solución o que ya no hay esperanza para nosotras. Pero eso pues es una limitación que nosotras en nuestra mente humana nos ponemos. Sin embargo, Dios nos da otra dimensión, ¿no? Una dimensión que es sobrenatural, que es espiritual totalmente. Y cuando nosotras nos sentimos en esa etapa de oruguitas, que a lo mejor nos estamos quejando de por qué no somos mariposas y no podemos volar, porque seguramente la oruguita está así, ¿no? Así, no, pues yo ya quiero ser una mariposa y volar, ¿no? Y ser libre. Pero finalmente Dios te dice, ok, espera, para todo hay un tiempo. Yo estoy haciendo un proceso precioso en ti y a veces es necesario que pases por esas situaciones, por esas crisis, por esas pruebas, porque yo te estoy perfeccionando, porque yo te estoy puliendo, ¿no? Y entonces, pues para entender un poquito esta parte, en el libro de Eclesiastés, justamente en el capítulo 3, habla de los tiempos perfectos de Dios, ¿no? De los sazones, de ese kairos, ¿no? La palabra kairos es el tiempo de Dios, el sazón perfecto, que Dios llega en el momento oportuno, con la situación oportuna, la palabra oportuna, para ayudarnos, ¿no? Para darnos esperanza, para darnos aliento, para sacarnos de esa situación. Entonces, en Eclesiastés vamos a leer el versículo 1 y el versículo 11, pero igual si ustedes quieren después profundizar acerca de esta parte de donde Dios nos explica que todo tiene su tiempo, ¿no? Dice en el Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y bueno, ahí nos habla de diferentes tiempos, ¿no? Tiempos de nacer, tiempos de morir, tiempos de plantar y tiempos de arrancar lo plantado, ¿no? Hoy creo que cada una de nosotras podemos reflexionar en qué tiempo estoy hoy, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que Dios me está permitiendo vivir? Y entonces vamos hacia el versículo 11, que es una promesa hermosa de Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, ¿no? Entonces, hoy podemos entender que aunque pasemos por etapas complicadas, Dios tiene un tiempo perfecto. Y a lo mejor hoy es tiempo de estarnos alimentando, de estarnos esforzando, de estar haciendo muchas cosas, pero después todo ese trabajo va a ser recompensado. Dice que ningún esfuerzo, ningún trabajo que nosotros hagamos por el Señor va a ser en vano, ¿no? Todo eso
Dios lo va a recompensar. Entonces, no importa en qué etapa hoy tú te encuentres, en qué tiempo estés viviendo, a lo mejor es un tiempo de llorar, porque también se vale, ¿no? En el versículo 4 dice, hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír, ¿no? Hay tiempo de endechar, o sea, a lo mejor de estar poco ansiosas, agobiadas y demás, pero también hay tiempo de bailar, ¿no? Tiempo de gozarnos, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas, ¿no? Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta etapa que hemos vivido la pandemia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvimos para abrazar y a veces no lo aprovechamos, ¿no? Cuando teníamos la posibilidad de abrazar a todos, de besarlos, de saludarlos de mano, y a lo mejor a veces hasta decías, ay, no, ay, mejor ya, hoy no quiero abrazar, ¿no? Y hoy que no tenemos esa oportunidad de abrazarnos, pues lo extrañamos, ¿no? Entonces, hoy podemos ver cómo el tiempo de Dios de verdad es perfecto. Entonces, si hoy hay un tiempo en tu vida, hoy yo te invito a que tú pienses cuál es el tiempo que Dios te está permitiendo vivir, hay que aprovecharlo, hay que vivirlo, ¿no? Porque hoy es ese tiempo y hoy hay que vivir eso que Dios nos está permitiendo. A lo mejor si es una situación de salud o si es una preocupación por los hijos o si es a lo mejor una alegría, ¿no? Porque a lo mejor ya un hijo ya se recibió de la carrera, ya está realizado, pues hay que disfrutar ese tiempo. Ya vendrán otros tiempos, ¿no? Diferentes, y así hay que afrontar cada uno de ellos, sabiendo que Dios está obrando de manera hermosa, ¿no? Y es precisamente el tiempo que la oruga y nosotras necesitamos para convertirnos en mariposas, ¿no? Estaría muy padre que de huevito, luego, ¡fiu!, a mariposa, ¿no? Pero finalmente, pues ese no es el plan de Dios perfecto, ¿no? Y Dios lo podría hacer en su soberanía, ¿no? Que en el momento que tú recibes a Cristo, ya, tarán, ya eres totalmente perfecta, ya no te falta nada, eres completa y listo, ¿no? Dios te llevará a su presencia. Pero finalmente ese no es el propósito de Dios, ¿no? Hoy el propósito de Dios es que tú lo hayas conocido para que tú sigas impactando la vida de otras mujeres que hoy, así como nosotras en un punto estuvimos muy necesitadas de Dios y estábamos vacías en nuestra vida, hoy podamos compartir a otras de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? De cómo Dios nos está transformando de orugas a mariposas, ¿no? Y aquí, bueno, salir del capullo y romperlo es una lucha siempre difícil, pero tenemos un Dios que siempre, conjuntamente con la prueba, siempre nos va a dar la salida. Y esto lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Entonces, nuevamente, en el Nuevo Testamento, después de Romanos, en primera de Corintios 10, 13, dice lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, pues no nos preocupemos, porque aun cuando estemos en este tiempo, pues Dios nos va a dar la salida, ¿no? Dios no va a permitir que seamos probadas más allá de lo que nosotras podamos resistir, sino que Dios sabe que es lo que nosotras podemos aguantar, lo que nosotras podemos resistir, y por eso lo está permitiendo en nuestra vida, ¿no? Para pulirnos, para templarnos, para hacernos mujeres de carácter, mujeres virtuosas que sean agradables a Dios. El Señor no va a permitir que llegue a nosotras nada que no podamos soportar, porque la prueba de nuestra fe va a producir la paciencia. Eso lo dice en Santiago, capítulo 1, versículo 3. Entonces, ahí más adelantito de donde estamos ahorita, ya también casi al final de la Biblia, Santiago 1:3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las pruebas son para crecimiento, ¿no? Cada vez que nosotros queremos pasar a un nivel mejor, pues hay que pasar primero una prueba, un examen, ¿no? Y eso es justamente lo que Dios va haciendo en las diferentes etapas de nuestro caminar con Cristo, ¿no? Cada vez Dios,
pues nos va poniendo pruebas porque sabe que las vamos a poder pasar, ¿no? Dios no nos va a poner pruebas para ver si reprobamos, ¿no? Dios nos las pone porque sabe que las vamos a pasar, ¿no? Porque sabe que Él ya nos ha capacitado y que Él nos ha dado todos los medios para que podamos superar esa prueba que tenemos de frente. Y bueno, finalmente llega esa etapa de la mariposita que es el capullo o la crisálida, ¿no? Cuando está justamente en ese capullo dentro de él, es la tercera parte de la evolución. Y aquí viene algo interesante porque dice que mientras la oruguita está dentro de ese capullo, hay un periodo de inactividad. Entonces, esta oruguita teje alrededor de ella una especie de capita protectora, la cual le impide moverse y alimentarse. Pero finalmente esto le ayuda a convertirse en una mariposa adulta, ¿no? Entonces, a veces, pues ninguna de nosotras quisiera pasar por dificultades o por momentos difíciles, ¿no? Pero finalmente eso es un capullo que nos va a permitir en determinado momento seguir creciendo en Cristo, ¿no? Seguir evolucionando y seguir caminando hacia nuestra madurez espiritual. Y en ese momento, cuando la oruguita ya está en ese capullo, toma una decisión importante y dice que ahora ya está dispuesta a ya no ser más oruga. Dice, no, yo ya no más quiero ser así, ¿no? Y es cuando viene esa parte en nuestra vida cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Las que a veces éramos, vamos, por fe, éramos iracundas y decíamos, no, yo ya no quiero ser más así, ¿no? Ya no quiero ser más iracunda. Entonces, decido ya no. Estoy en ese capullo, en ese momento de así de que, me está costando trabajo, estoy luchando, pero ya no quiero más eso en mi vida, ¿no? Y entonces me empiezo a esforzar por romper ese capullo que me está envolviendo. Digamos que ese es como si fuera el pecado, ¿no? Que nos envuelve y nos limita, pero nosotros queremos quitar esa parte de nuestra vida, quitar ese pecado, y entonces queremos sacar a la verdadera mariposa que llevamos dentro, ¿no? Entonces, cuando la oruga entra en ese capullo, ya no está dispuesta a ser más oruga. Es decir, es como si nosotros decíamos, yo ya no estoy más dispuesta a vivir en el pecado, a vivir en la ansiedad, a vivir en la tristeza, a vivir en la depresión, ¿no? Hoy estoy dispuesta a ser la mariposa que Dios quiere que sea, ¿no? A estar gozosa, a estar alegre, a perseverar en la oración, a cantar alabanzas, a entregarme más a Dios, ¿no? Y justamente en este tiempo que Dios permite que estemos en prueba, pues siempre va a haber un término, ¿no? Dice la palabra, esta leve tribulación momentánea, ¿no? Entonces, esa tribulación, esa situación, pues va a acabar, ¿no? Pero seguramente después, pues va a venir otra prueba, ¿no? Pero en cada uno de esos momentos, Dios tiene el cuidado de darnos los tiempos de reposo, ¿no? De darnos esos tiempos de refrigerio, de descanso, para que nosotros podamos seguir creciendo. Quiero que me acompañes ahora a leer un pasaje en el libro de Salmos, Salmo capítulo 31, versículo 15. Salmo 31, 15. Que dice así, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces, cuando nos encontramos en ese capullito, pues es tiempo, ¿no? De clamar a Dios y de hacer una oración y decirle, Señor, en tu mano está mi vida, en tu mano están mis tiempos, lo que yo hago. Líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores, ¿no? Esos enemigos pueden ser hasta nosotras mismas, ¿no? Que a veces el enemigo número uno a vencer es nosotras mismas, nuestra mente, nuestra carne, nuestro pensar, ¿no? Y esos perseguidores, ¿no? Que tenemos a lo mejor situaciones financieras, problemas familiares, situaciones en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces hoy es tiempo de pedirle a Dios que nos aparte de eso, que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos ayude a abrir ese capullo para que podamos salir a la luz, ¿no? Para que podamos volver a ver
la luz, porque en ese capullo ahí hay oscuridad, ¿no? Y cuántas veces en nuestra vida cristiana, pues hay momentos en que estamos así, ¿no? Como en tinieblas, como que no vemos, pero finalmente Dios nos permite volver a salir de ahí y salir a la luz, ¿no? Entonces es hora de levantarse, de resplandecer para poder salir de esas zonas de comodidad, de esas zonas cotidianas, ¿no? Donde nuestra fe se tiene que ir perfeccionando, ¿no? Y una vez que comenzamos nosotros a pelear esas batallas, hay que aprender a ser disciplinadas, ¿no? En nuestra vida cristiana. Dios es un Dios de orden y Dios nos pide que tengamos una disciplina, ¿no? Porque finalmente ya logramos salir de ese capullo, pero ahí no acaba, ¿no? Ahora tenemos que vivir un estilo de vida diferente. Ya no más como orugas, sino ahora un estilo de vida como mariposas. Y el estilo de vida de una mariposa, de una oruga, es totalmente distinta, ¿no? Del cielo a la tierra, porque la oruguita se arrastra, se queja, no puede volar, está atada, pero la mariposa no. La mariposa es libre y dice que en Dios hay libertad, ¿no? Hoy tú como mujer eres libre, Dios ya te liberó de las cadenas del pecado. Hoy tienes libertad para brillar, para ser feliz, para contagiar a otras mujeres, para impactar la vida de otras mujeres que están a tu alrededor, ¿no? Y a lo mejor son así como fantasioso, pero pues empecemos con las que están cerca de nosotras, ¿no? A lo mejor si tenemos nietas, pues impactar la vida de nuestras nietas con esas vivencias, con esas experiencias que hemos tenido y lo que ahora conocemos de Cristo, pues darles esos consejos sabios, ayudarles a seguir creciendo, ¿no? Si tenemos sobrinas, si tenemos hijas, a lo mejor nuestras hijas ya están casadas, ya tienen hijos, y pues hoy es tiempo de que les enseñemos todo eso que hemos aprendido en Cristo, ¿no? Tiempo de compartirles, tiempo de ayudarles a crecer, ¿no? Y finalmente, pues, llega la última etapa de la mariposita cuando ya la mariposa es adulta, ¿no? Y en esta última etapa es en la que finalmente, pues, ella es libre con su cuerpo ya característico de mariposa y realmente dice que al salir del capullo, pues, parece muy débil, ¿no? Y tarda un poco en acostumbrarse al exterior para volar, no es que inmediatamente que salió del capullo ya ¡fum! Se va volando, ¿no? Sino que tarda un poco en acostumbrarse a ese estilo de vida nuevo. Y justamente eso es lo que nosotras debemos a partir de hoy empezar a luchar, ¿no? Dios ya no nos quiere como orugas, Dios ya nos tiene como mariposas, como sus hijas, ¿no? Como hijas de Dios. Ya no somos criaturas solamente, sino que ahora somos hijas y ahora debemos de empezar a actuar en ese sentir, como actuar como verdaderas hijas de Dios, ¿no? Empezarnos a acostumbrar a ser hijas de Dios, a actuar como hijas de Dios. Y entonces dice que a partir de ese momento, cuando ya la mariposa se adaptó a su nuevo estilo de vida, entonces ya tiene la capacidad de reproducirse. Y justamente es interesante porque cuando nosotros conocemos a Cristo, vamos creciendo, pues llega un momento en que tenemos que alcanzar la madurez y entonces tenemos que seguir haciendo crecer el reino de Dios. Es decir, pues seguir compartiendo el evangelio a otros, ¿no? Hacer que otros crezcan, dar vida a otras almas, ¿no? Entonces esa mariposita que empezó como un huevito, larva, oruga y salió como mariposa, ahora tiene la capacidad de poner más huevitos, ¿no? Es como nosotros, ahora tenemos la capacidad de ir y sembrar en otros corazones lo que nosotras ya hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, aquí hay que darle esa continuidad a la comunión que tenemos con nuestro Padre, ¿no? Y tener esa certeza de que todo tiene su tiempo y con la convicción de que cuando pasemos por alguna situación adversa, Dios va a estar ahí con nosotros, ¿no? Dios nos va a salvar. Y este versículo es un versículo también muy hermoso que está en Isaías, ahí adelantito donde nos quedamos en Salmos. Si vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 y 3.
podemos leer lo siguiente. Es Isaías 43, versículo 2 y 3. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, bueno, en la parte A del versículo 3 dice, yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, ¿no? Entonces, Él nos va a salvar de cualquier situación, de cualquier peligro, porque evidentemente la mariposa, pues, es frágil, ¿no? Y Dios lo expresa así en su palabra, que nosotras como mujeres, pues, somos frágiles, dice que nos deben tratar como a vaso más frágil, ¿no? Entonces, ciertamente como mujeres somos frágiles en ese sentido, ¿no? Pero finalmente hoy entendemos que no estamos solas, que aunque pasemos por aguas, por ríos, por fuego, no nos va a pasar nada, ¿no? Porque Dios está ahí con nosotras, cuidándonos, proveyéndonos, dándonos todo aquello que necesitamos y fortaleciéndonos en el momento que lo necesitemos, ¿no? Y aquí pues podemos traer a memoria algunos versículos como Filipenses 4:13, que dice, seguramente se lo saben de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y si no se lo saben de memoria, pues hay que aprendérnoslo, ¿no? Para que cuando nos encontremos en momentos difíciles, en situaciones adversas, pues podamos decir, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Como las mariposas, ahora ya estamos preparadas para volar y alcanzar nuevos niveles en el Señor que Él tiene para nosotras, porque eso es algo hermoso en el Señor, ¿no? Con el Señor nunca dejamos de crecer. Podemos llevar 20 años siendo cristianas y Dios nos sigue enseñando, ¿no? Dios nos sigue dando revelación de su palabra, Dios nos sigue mostrando y nos sigue llevando a aprender nuevas cosas. Eso es lo maravilloso de ser cristiano, ¿no? Que no es así como que me aprendo una receta de cocina de memoria, ya me la sé, ya la hago y ya, tarán, tan, tan, se acabó el chiste, ¿no? Con Dios no es así. Una vez pudiste haber leído la Biblia y vuelves a leer y Dios te sigue enseñando cosas nuevas, ¿no? A lo mejor ya has tenido la oportunidad de leer 1, 2, 3 veces la Biblia completa y Dios te sigue enseñando. Entonces, Dios no acaba esa obra que comenzó en nosotros, ¿no? Sino que día a día la sigue perfeccionando, la sigue puliendo, la sigue haciendo cada vez más hermosa. Y bueno, pues ya para ir cerrando nuestro estudio, quiero compartirte 3 versículos que ojalá y que los puedas seguir meditando en estos próximos días, ¿no? Son muy conocidos estos 3 versículos realmente. El primero de ellos está en Romanos 12:2, que segura que estoy que algunas de ustedes también lo saben ya de memoria. Entonces, aquí en Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, ¿no? Sino que renovemos nuestro pensamiento, nuestra mente en Cristo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, no te amoldes, ¿no? No te amoldes otra vez al capullo, porque cuando la mariposita sale del capullo, ahí se queda, ¿no? Y imagínense, es querer como que otra vez la mariposa se vuelva a meter en ese capullito, ¿no? No te amoldes otra vez a esa forma del mundo, a eso que te ataba, sino ahora renuévate día a día a través de la palabra, ¿no? Para que compruebes cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También hay otro versículo en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde habla justamente de esta transformación total y radical, ¿no? Porque Dios no solamente quiere cambiarte en un aspecto de tu vida, sino quiere cambiarte de manera integral, completamente, ¿no? Que seas otra mujer de la que inicialmente conoció a Cristo, a la mujer que Dios te quiere llevar a que seas.
Y en el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Recuerden que hoy estamos en ese proceso, en la santificación, que Dios nos sigue perfeccionando. La salvación tiene 3 procesos: la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces, hoy por hoy nos encontramos en la santificación, ¿no? Entonces, aquí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿no? No dice, pues, en partes o la mitad, ¿no? Dice completo. Y luego todavía especifica, en todo vuestro ser. Y aún más claro, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Recuerden que nosotras somos seres tripartitas, ¿no? Estamos compuestas de espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios nos quiere completitas, transformadas para Él, ¿no? En espíritu, en alma y en cuerpo. Y dice que esto va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo venga, nos quiere encontrar así, resplandecientes como mariposas, ¿no? Así, con nuestras alas abiertas, siendo esas mujeres valerosas, virtuosas, valientes, esforzadas, que no desmayan, que no se cansan, sino que siguen en la lucha día a día, ¿no? Esperando al esposo, esperando a Cristo, que venga por nosotras, ¿no? Entonces, qué hermoso va a ser que Dios nos pueda encontrar así, irreprensibles. Y en este proceso estamos, ¿no? Santificándonos. Y el último versículo que quiero que me acompañes está en Filipenses, un poquito atrás de Tesalonicenses, unos libros atrás. Está el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Estando persuadido de esto, es decir, estando convencidas. ¿De qué vamos a estar convencidas? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hoy tenemos que estar convencidas de que Dios nos sigue transformando, ¿no? De que Dios no ha acabado con nosotras. Nos sigue puliendo, nos sigue perfeccionando, nos sigue haciendo crecer. Entonces nuestra transformación continúa día a día por medio de la renovación de nuestra mente, porque aquí es donde Dios está trabajando en que nuestra mente sea como la mente de Cristo. Y hay una frase que encontré que hoy les quiero compartir. Dice, ¿cuántas orugas no saben que pueden ser mariposas? ¿Y cuántas mariposas se olvidan que fueron orugas? Entonces, muchas veces pasamos nuestra vida sintiéndonos oruga, oruga, oruga todo el tiempo y no sabemos que podemos llegar a ser una gran mariposa. Pero a veces cuando ya somos mariposas, como en nuestro caso, que ya somos hijas de Dios, escogidas y elegidas para Él, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida que Dios ya hizo una obra, un sacrificio perfecto por nosotras, que pagó el precio y que ahora nos toca vivir esa vida hermosa que Dios nos ha regalado, ¿no? Esforzándonos, siendo valientes, no desmayando. Entonces, pues hoy recordemos eso, ¿no? Que si todavía a veces nos sentimos oruga, pues no, vamos a ser mariposas, ¿no? Y si ya estamos más mariposas y ya nos sentimos bien y de repente vienen momentos difíciles, pues que no se nos olvide, ¿no? De dónde nos sacó Dios y a dónde nos ha traído y a dónde nos va a llevar, ¿no? Hoy pues doy gracias a Dios por su vida y porque Dios nos permitió compartir este mensaje. Gracias a Dios por esto. Voy a orar para cerrar el estudio y al final abrimos un espacio para los comentarios, ¿sale? Padre bendito, Señor, hoy te damos tantas gracias por la palabra que tú has traído a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que hoy en ti hay esperanza, que en ti, Señor, el crecimiento no acaba, Señor, que día a día tú nos sigues puliendo, tú nos sigues perfeccionando. Te ruego, Señor, porque hoy tú seas en el corazón de cada una de nosotras, Padre, y que hoy podamos entregarte, Señor, todas nuestras cargas, todos nuestros pesares, todas nuestras angustias, las podamos poner en ti, Señor, y descansar en ti y poder salir de ese escapullo, Señor, poder salir de eso que nos limita, que nos estorba para seguir creciendo y para poder ser libres en ti, Señor.
Hoy queremos, Señor, ser esas mariposas, esas mujeres virtuosas que vuelen libres, Señor, sabiendo que tú las amas, que tú las cuidas, que tú las proteges y las tienes en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y por este momento. En el nombre de Jesús. Amén.